Continuamos nuestro recorrido por la palabra de Dios, por lo que significa, por lo que nos enseña, que es una forma de dialogar con Él, es una forma de conocerle, de escucharle, inclusive de adentrarnos en sus rasgos de personalidad, porque Dios es persona y tiene personalidad, tiene rasgos atípicos, incomprensibles, que no son de este mundo, que no son de la lógica de la transacción, de que yo te doy para que me des, sencillamente que se centran en ese don de la gratuidad, de que te doy porque te amo, porque te quiero, porque solo sé juzgar, mirar, obrar desde el amor. Y el profeta Isaías, del cual, bueno, seguimos avanzando, un libro que, como se han podido dar cuenta, pues se ha llevado bastantes episodios. Y bueno, sí estamos llegando, quizás ya vamos más avanzado a la mitad del libro. Es un libro que, si no me equivoco, tiene 66 capítulos, pero ciertamente no los hemos abordado todos. Hemos tocado, hemos saltado algunos y el de hoy es un capítulo bien interesante, 49. Ya estamos también llegando a uno que nos habla de algo muy propio del tiempo de Cuaresma y sobre todo de la Semana Santa, de ese triduo pascual que iba desde el jueves viernes, sobre todo esos 2 días, cuando Jesucristo proféticamente es expuesto, humillado y sufre todas las consecuencias de un odio desmedido, que además nuestros tiempos nos dan evidencia de que sí se puede ser cruel en el mundo de una manera desproporcionada y sin sentido. Lo vimos en el siglo XX en tantas guerras, 2 guerras mundiales, el holocausto nazi, eh, muchas de las cosas que pasaron en Rusia, en China, pero que también pasan hoy en América, en África, en Asia. Y bueno, tampoco podemos pensar que Europa o América del Norte, aunque tengan quizás mayor prosperidad económica, ciertamente también tienen grandes debilidades humanas. Y también lo vemos recientemente con la guerra que se está llevando ahorita entre Rusia y Ucrania, que más que una guerra es una invasión, creo que es el término correcto que aplica allí, pero no es el punto. Lo que quiero mencionar es que efectivamente las crueldades a las que se sometió Cristo, o a la que fue sujeto Cristo en su momento, sí responden a una humanidad cuando derivado de ese pecado de la soberbia, pues quiere ser más poderoso que el mismo Dios. Hoy vamos a ver una reflexión muy hermosa porque además sigue siendo una campaña por la vida, entendiendo que desde que ocurre la concepción, desde que ocurre un acto, si lo queremos ver muy biológico, sexual, pero si lo queremos ver desde el punto de vista como lo mira Dios, cuando se ocurre un acto de amor entre dos personas que además se prometen fidelidad, matrimonio, y hay un fruto de vida que viene en camino, desde ese momento, desde antes, ya Dios sueña con nosotros. Y esa palabra no es una simple metáfora o un poema para hacer que nos enamoremos de la idea de que hay vida antes de nacer. Es que hay vida antes de nacer. Siempre se ha dicho que si tú vas a otro planeta, que tanto que buscan vida en otro planeta y se consiguen un vientre, pues, o algo que se asemeja a un vientre, con algo similar a lo que hay en el vientre de una madre, un embrión que después será un feto y un bebé que al final es vida, van a decir en ese planeta hay vida, aunque aquí nos quieran decir otras cosas. Pero el profeta Isaías, yo creo que en este mensaje, en este canto, de hecho dice el comentario de la Biblia, en cierta forma nos narra cómo Dios lo llama, eh, cómo él se siente no interpelado, llamado por Dios para una misión desde muy temprano. Él dice: escúchenme, islas lejanas, y pongan atención, pueblos. Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre, conoció mi nombre desde antes que naciera. Me llamó desde el vientre de mi madre. Hay un momento bíblico muy conocido, sobre todo en tiempo de Navidad, que además quedó anclado en uno de los misterios del Rosario, los misterios gozosos,
que es la visita de María a su prima Santa Isabel. Cuando María llega a la casa de Isabel, que ya tenía en su vientre a un niño de 6 meses, dice que el niño saltó de alegría dentro de sí, y es cuando Isabel proclama aquella verdad que terminó siendo dogmática, que quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite, porque desde que entraste a mi casa mi hijo ha saltado de alegría, una expresión de conciencia, de vida, a la edad que sea, al nivel que se quiere interpretar, pero hay una expresión de vida. Y también al profeta Jeremías se le dirá en el capítulo 1, versículo 5, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, ya te conocía y te consagré. Entonces, no dudemos, siempre insisto en esto, por más campañas y por más que nos quieran vender bajo razonamientos del mundo, que sí, que el aborto, que hay casos en que sí, no olvidemos esta enseñanza de que todo ser que llega a un vientre ya viene con un conocimiento de Dios. O sea, Dios sabe, apuesta por esa vida. Luego el profeta dirá: hizo de mi boca una espada cortante y me guardó debajo de su mano. Hizo de mí una flecha puntiaguda y que tenía escondida entre las otras. Él me dijo: tú eres mi servidor, Israel, y por ti me daré a conocer. Mientras que yo pensaba: he trabajado en balde, en vano he gastado mis fuerzas para nada. Esta es la sensación de muchas personas que hoy evangelizan y se decepcionan. A mí me ha pasado. Ayer escuchaba una charla que decían que si uno cuando evangeliza lo que está pendiente de los likes o los cuantos seguidores tienes, al final te vas haciendo un predicador de lo que la gente quiere escuchar y no de lo que tú quieres predicar. Y que uno tiene que ser voz de Cristo, no importa que no te escuche nadie en este tiempo. Todo lo que uno haga en algún momento para la gloria de Dios, Dios sabrá darle santo uso, así sea para una persona, pero que a esa persona le transformaste la vida y no fuiste tú, fue Dios. Y ese es el propósito de estas series, de estos momentos, es crecer, no quedarnos anclados en lo que somos. Si somos buenos, pues seamos mejores. El obispo Ricardo Baldo, aquí en Venezuela, que tuve el honor de estar en una confirmación de una ahijada de mi esposa, él decía que si hay una palabra que define el ser cristiano es la excelencia, porque la excelencia es dar lo mejor de mí. No siempre sacaré 20, pero si mi excelencia es 16 y hice todo por sacar 16, pues bueno, esa es mi excelencia. Pero si yo podía sacar el 20 y saqué 16, eso es mediocridad, aunque 16 sea buena nota. Y me quedo con eso, ¿no? A veces esa sensación de que estamos trabajando en balde, pero Dios te dice que no. Y además dice el profeta que Dios, sin embargo, protegía sus derechos y guardaba su salario. Pues yo soy importante para Dios. Esa frase es muy bonita. Pues yo soy importante para Dios y mi Dios se hizo mi fuerza. Y ahora ha hablado Dios que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel. Luego culmina en el versículo 6 con esta frase: no vale la pena que seas mi servidor únicamente para restablecer las tribus de Jacob o traer sus sobrevivientes a su patria. Y aquí viene una parte que además entra muy en la característica de lo que va a ser Cristo, ¿no? Tú serás además una fuente, una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Ese es el mensaje que dejó Cristo, el mandamiento final, diría yo, que dejó Jesús a sus apóstoles. La misión de las misiones: evangelizar el mundo, no solamente a los judíos o a los cristianos o a los de mi parroquia, a los que yo comparto, con los que comparto domingo y hago grupos de oración, y al final termino siendo como un grupo, una secta pequeña. Está bien que tengamos comunidad, pero Dios nos llama a salir, y en ese sentido las redes sociales son fabulosas, porque tú no tienes ni medición de hasta dónde puedes llegar. Puedes llegar a cualquier rincón de la tierra, pero no está de ti saberlo, es solamente hacer la obra. Ese punto, estamos tan observados que no es lo mismo decir vigilado, porque el que vigila es porque está buscando algo de ti, a veces es un defecto, una caída, para luego restregártela, para luego decirte: mira, pero es que aquí tú fallas, o por acoso. Entonces, Dios es un observador, es un guardián,
es un protector de nuestras vidas, pero nos observa en cada momento, inclusive en los momentos cortos, medianos o largos en que nosotros no le prestamos la mayor atención. Yo he contado, no sé si en esta serie, porque ya son 82 capítulos, episodios, se podrán imaginar todo lo que he podido yo compartir acá, pero sí recuerdo que yo comento que en una etapa de mi vida, yo creo que fue en esa etapa entre los finales de los 10 para llegar a los 20, o sea, cuando por 16, 17, 18, quién sabe si habría sido por allí. Yo hubo una época en que yo me tomé como un año sabático con Dios, o sea, yo no quería saber nada de iglesia, ni de grupo de canto, ni nada. Yo quería vivir mi vida, o sea, ya yo había marcado tarjeta, había contribuido lo que tenía que contribuir, cantado muchas misas y además catequizado bastantes personas. Yo necesitaba descansar de Dios, descansar de las rutinas y me tomé ese año sabático, que creo que es una de las cosas más vergonzosas que llevaré ante el encuentro de Dios, aunque ya lo hablé y lo he socializado muchas veces, pero eh, Dios me esperó. A lo que les quiero decir es que esa parábola del hijo pródigo, que además recordamos el domingo pasado, el cuarto domingo de Cuaresma, eh, Dios me esperó. Dios me esperó y te espera a ti, y espera por mis padres, y espera por mi hermano, y espera por mi esposa, vamos a darle nombre a las cosas, espera por ese vecino que capaz vemos que tiene una vida complicada, espera por ese compañero de trabajo, por ese jefe, por ese igual o par, espera por todos, sin distinción política, sin distinción racial, espera por todos. Y además puede llegar a nuestro encuentro como le pasó a Natanael. Natanael, que también siempre digo, si no me equivoco, porque esto siempre lo sujeto a revisión, si no me equivoco se refiere al apóstol Bartolomé. Cuenta el texto, cuenta el Evangelio de San Juan, que en un momento Dios llama a cuando Dios llama a sus primeros discípulos, en el versículo 43 dice lo siguiente: al día siguiente resolvió partir hacia Galilea y se encontró con Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, del pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esa afirmación para el judío no es poca cosa. Para el judío es como que unos dijeran a los cristianos: miren, allá se abrió el cielo y está bajando el que tenía que venir. Es la segunda venida de Cristo. Para el judío era eso. Era el que además venía a restituir la gloria de Israel. Por lo menos así lo habían entendido ellos. El nuevo David, el hijo de David. Entonces, afirmar eso de Jesús tiene que haber tenido un nivel de convencimiento y de apuesta por él muy grande. Natanael dijo una frase bien particular, ¿no? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y pregunta, es como que digan hoy: de Venezuela puede salir algo bueno, de un país que está tan deteriorado social y culturalmente. Ese tipo de expresiones despóticas o sarcásticas, pues dejan mucho que hablar de lo que para ese momento podía representar particularmente una región tan sencilla como Nazaret, como Belén, como Judea, la misma Jerusalén, que claro, eran ciudades importantes, pero eran ciudades oprimidas. Y pueblos, fíjate que Belén ni siquiera aparecía en el mapa. Felipe le contestó: ven y verás. Esa es la mejor forma de acercar a una persona a Cristo. No hablarle a veces tanto de él, sino llevarlo al encuentro con él. Eso sí convierte, eso sí transforma. Llegar a un punto que tú puedes hacer como la mujer samaritana. Mira, he encontrado a una persona que es un profeta que me habló mi vida, la samaritana del pozo de Jacob. Pero al final vengan y vean ustedes por ustedes mismos. Y esa es la invitación que se hace desde este episodio. Tienes que salir tú mismo a encontrarte con Jesús y dejarte sorprender. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Natanael?
Cuando Jesús lo vio venir, le dijo, ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Oye, sorprendente que tú, en la posición de Natanael, vayas a conocer a alguien por primera vez. Además no habían redes sociales, ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter para tener un preámbulo de la persona. Y ya esta persona lanzó un elogio de ese tamaño. Y entonces Natanael le dijo, ¿cómo me conoces? O sea, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera o abajo de la higuera, yo te vi. Natanael, me imagino que quedó pálido porque obviamente lo primero que hizo fue confirmar en su mente, verificar en su mente que había estado debajo de una higuera orando. Entonces exclama Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esta afirmación no es poca cosa. Recordemos que a Cristo lo condenan a muerte por proclamarse el Hijo de Dios. Dios no tenía hijos. Dios era uno. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y esa tablita se la colocaban en la frente y la repetían. Que un judío le dijera a Cristo, tú eres el Hijo de Dios, puede ser que la traducción no sea tan fiel. Eso puede ser. Pareciera un poco precipitado que se dijera una verdad, salvo que esta verdad, como suele suceder en la hagiografía, los hagiógrafos, fuese inspirada por el Espíritu Santo. Pero la otra parte que dice eres el Rey de Israel es porque eran lo que ellos esperaban, el verdadero sucesor de David. Jesús le dijo, tú crees porque te dije que te vi debajo de la higuera, pero verás cosas mayores que estas. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ahí Cristo habla de su parucía, ahí habla de su segunda venida, pero también nos invita a soñar cielo, nos invita a desear, anhelar esas cosas del cielo. Y con eso termino. Cuando el buen ladrón, Dimas, el buen ladrón, estaba crucificado, entiendo que a su derecha, aunque esto si uno seguía por las películas a veces los colocan invertidos, pero estaba al lado de Jesús. Dimas ya en la cruz, desangrándose, habiéndolo perdido todo. A veces para poder tener un anhelo de cielo tenemos que estar desnudos y sin nada. O sea, ya lo único que nos queda es o anhelar la muerte o anhelar a Dios. Esto lo vivió el pueblo de Israel en el destierro, siempre hablo de esto. Los Anawim, los pobres de Yahvé. Cuando estamos así, lo único que a este buen ladrón le tocó pedir, ya que más que pierdo con pedir esto, si ya lo perdí todo. Y fue decirle a Cristo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Parecida, con el perdón de la palabra, una soberana estupidez. O sea, un hombre que está en una cruz crucificado como tú, ¿de qué reino me estás hablando? Esto que le dijo a Natanael, verás el cielo abierto y los ángeles de Dios bajando y subiendo alrededor del Hijo del Hombre. Eso quizás fue la visión que tuvo Dimas, el buen ladrón, y ese fue el hambre de cielo que tuvo en ese momento donde parecía que todos miraban a un miserable, un hombre que moría como lo peor de lo peor. Este hombre estaba empezando a vivir realmente a partir de esa crucifixión. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que ese puede ser el cierre de esta reflexión. El reconocer a un Dios que nos conoce antes de nacer, que además sueña con nosotros proyectos, misiones, porqués, y que además nos invita a tener un hambre de Él, porque además reconoce cada acción que hacemos, ojo, las buenas y las malas. Dios también ha estado mirando cuando lamentablemente no hemos hecho las cosas más puras o más correctas, o cuando no hemos dicho las cosas más asertivas, pero también nos ha mirado cuando hemos orado, ayudado, guardado silencio, meditado, interiorizado, llorado, cuando hemos expresado nuestras angustias, nuestros anhelos. Así que ánimo, que tenemos un Dios
omnipotente, omnisciente, todopoderoso, que, que no va a dejar de mirarnos nunca, nunca, y que está esperando que nosotros también en algún momento le miremos y hagamos como en la película de Hotel Transilvania, hagamos ese clip de romance que además, como decían en la película de niños, se hace como una sola vez. No lo vas a conseguir con ningún otro Dios, con ningún otro ser. Solamente Dios te engancha y ya a partir de ahí tienes garantizado un camino, no de salud ni de prosperidad en este mundo. Este mundo es pasajero. Posiblemente más bien sea todo lo contrario, sufrimientos, cruces, pero sí tendremos garantizado, con ayuda de Dios, un espacio de cielo para nosotros también. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.